Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Aleluya, gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la letra dice: sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y a pueblo. Bendito sea el Señor. Hasta ahí. Esta tarde, hermanos, ponga atención a la palabra, no por reverencia a mi persona, sino por reverencia a Dios. Y porque yo sé, amados hermanos, que Dios trae una palabra hoy para cada uno de nosotros de advertencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dígale que hasta la par suyo, el diablo quiere tu cabeza. Ese es el tema de este mensaje. El diablo quiere tu cabeza. Bendito sea el Señor, aleluya. Y parece extraño el tema, pero conforme le vayamos entendiendo al mensaje de la palabra del Señor, usted le va a hallar sentido. Y yo espero que sus oídos los tengan muy atentos a esta palabra del Señor, aleluya. Amados hermanos, como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Como hijos de Dios, amados hermanos, gloria al Señor, tenemos un enemigo. Y un enemigo, amados hermanos, gloria a Dios, que no nos busca solamente, gloria a Dios, para hacernos un pequeño daño. No nos busca, amados hermanos, gloria a Dios, para vernos derribados, sino que el propósito de Él es acabar con nuestra vida. Y cuando hablo, amados hermanos, de nuestra vida, no solamente me refiero a su vida física, gloria a Dios, sino que me refiero a algo más que se llama vida espiritual, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en el tiempo antiguo, en el tiempo del profeta Samuel, gloria a Dios, el pueblo de Israel, gloria a Dios, empezó, amados hermanos, a pedir rey sobre Israel, gloria a Dios. Entonces Jehová Dios, dice la palabra de Dios, que le dijo a Samuel que escogiera un hombre y que lo fuera a ungir, y él le dio el nombre, le dio todos los detalles, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que eligieron a Saúl como rey de Israel. Pero conforme el tiempo fue pasando y Saúl, amados hermanos, era rey de Israel, el rey Saúl cayó en desobediencia contra Dios. Oiga bien esto. Y después de caer en desobediencia contra Dios, dice la palabra de Dios que Jehová Dios se apartó de él. Tengamos mucho cuidado nosotros, mis hermanos, que estamos en el camino de Dios. No vaya a ser, amados hermanos, que por nuestra desobediencia, no vaya a ser, amados hermanos, que por rebeldía que haya en nuestro corazón, no vaya a ser, amados hermanos, que por pecado, gloria a Dios, Jehová Dios se vaya a apartar de nosotros, gloria a Dios. Porque déjeme decirle algo, mi hermano, el día que Dios se aparte de cada uno de nosotros, entonces nos habremos perdido, porque solamente Dios es el que puede iluminar el camino, solamente Dios, amado hermano, el que puede dar fuerza cuando estamos débiles, solamente Dios el que puede fortalecernos, amado hermano, cuando estamos desanimados, porque Él es vida y era esperanza para el hombre en esta tierra. Entonces, amado hermano, Dios se apartó de Saúl por causa de
en la desobediencia. Y cuando, amados hermanos, Dios se apartó de Saúl, eso va a significar que Dios lo desamparó. Oiga bien esto. Usted y yo estamos bajo una cobertura divina, gloria a Dios. Que muchas veces han venido momentos, amados hermanos, en los que el diablo nos ha querido matar, oiga bien. Pero la cobertura divina, y porque estamos, amados hermanos, luchando y perseverando en ese camino, por esa cobertura divina, Dios nos ha permitido, gloria a Dios, que el diablo toque nuestra vida. Y cuando me refiero a nuestra vida, no solo me refiero a mi vida personal, sino que me refiero a nuestra familia, a los que nos rodean, gloria al Señor. Porque cuando un hombre de una familia, cuando una mujer de una familia, gloria a Dios, entrega su vida al Señor, desde ese momento la misericordia de Dios no solamente alcanza a esa persona, sino que también alcanza a toda la familia y a todos los que le rodean, a su nombre. Todos alaban a Dios. Entonces Saúl se apartó de Dios, desobedeció a Dios. Y cuando desobedeció a Dios, la cobertura de Dios se apartó de él, el respaldo de Dios se apartó de él. Gloria al Señor, aleluya. Entonces hubo guerra contra los filisteos. Ponga atención, por favor. Hubo guerra contra los filisteos. Ya Dios se había apartado de Saúl. Y cuando hubo guerra contra los filisteos, hay mucho de qué tomar ejemplo a través de la palabra de Dios. Que cuando un rey, gloria a Dios, en el tiempo antiguo, cuando un rey hacía lo malo delante de Dios y salía a la guerra, a perder la batalla iba. A su nombre. Porque, amados hermanos, en desobediencia usted y yo no podemos triunfar. En desobediencia el hombre no puede, amados hermanos, alcanzar los propósitos grandes de parte de Dios. En desobediencia es imposible poder caminar. Gloria al Señor. Para caminar con Dios hay que caminar en obediencia. Queremos tener triunfos en nuestra vida, hay que caminar en obediencia. Queremos ver, amados hermanos, buenos frutos, tanto en nosotros como en nuestra familia, hay que caminar en obediencia. Por eso Dios le pide obediencia a su pueblo. Dios demanda obediencia a la iglesia, gloria a Dios, porque a través de la obediencia viene la bendición de parte del cielo y la cobertura divina de lo alto está en cada uno de sus hijos. Bendito sea el Señor. Entonces hubo guerra contra los filisteos. Pero como ya Dios había desamparado a Saúl, la palabra de Dios narra que Saúl perdió la batalla en aquella guerra. Gloria al Señor. Y dice, amados hermanos, que el pueblo de Israel huyó. Oiga, qué triste y lamentable esta historia. El pueblo de Israel huyó por causa de la desobediencia, por causa del pecado, gloria a Dios, de aquel hombre, de aquel rey. El pueblo de Israel huyó. Y dice en el versículo 8 que hemos leído, que después de la batalla, al día siguiente, oiga bien esto con mucha atención, dice que al venir los filisteos a despojar a quienes. ¿Está leyendo la Biblia, hermano? ¿Cómo dice ahí? Dice que al día siguiente, que al venir los filisteos a despojar a quienes. Dice que vinieron, oiga con atención esto, dice que vinieron a despojar a los muertos. ¿Quién es un muerto? Oiga bien. Oiga, amados hermanos, la palabra del Señor dice que cuando una alma viene a Cristo, es como que hay que resucitarlo de entre los muertos. Porque mientras allá afuera el hombre camina, respira, habla y todo, pero no tiene a Dios, está muerto en vida. Y aunque Él camine, y aunque Él ande y hable como nosotros, y aunque Él haga todas las cosas,
pero él está muerto en delitos y pecados delante de Dios. Ahora bien, el pueblo de Israel había fracasado. El día que usted y yo, Dios no lo permita, nos fuésemos a apartar de Dios, morimos espiritualmente desde ese momento. Y desde ese momento, Dios se aparta de nosotros. Diga que triste, sucedió el día siguiente que al venir los filisteos despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Hay un propósito, y es aquí donde quiero entrar el mensaje. Hay un propósito de Satanás que Dios lo reprenda. Y el propósito de él ha sido y será siempre ver destruida a la iglesia de Cristo. Por eso es que desde el principio, desde que el Señor Jesucristo, desde que Juan, mejor dicho, empezó a predicar en el río de Jordán y a bautizar, Jesucristo dijo unas palabras cuando Juan fue llevado cautivo, fue llevado preso, por causa de predicarle o por causa de señalarle el pecado a aquel hombre llamado Herodes. Jesucristo soltó una palabra y dijo: de ahora en adelante el reino de los cielos se vuelve violento y solo los valientes, dijo él, podrán arrebatarlos. ¿Sabe por qué dijo Jesucristo esas palabras? Porque a partir de ese momento la iglesia de Cristo entró en una guerra con Satanás. Y Satanás, amados hermanos, que Dios lo reprenda, él siempre ha querido ver destruida la iglesia de Cristo. Él siempre ha querido ver a la iglesia de Cristo en un ataúd, gloria a Dios. Pero que Dios lo reprenda en esta tarde, gloria a Dios. Porque la iglesia de Cristo, mientras, amado hermano, el Señor esté con ella, la iglesia estará viva, gloria a Dios, a su nombre. Entonces, amado hermano, desde entonces se activó una guerra espiritual, gloria a Dios. Y a Jesucristo, amados hermanos, gloria a Dios, Satanás celebró cuando él fue a la cruz del Calvario. Pero lastimosamente y lamentable para el enemigo, su victoria se ahogó en 3 días, porque a los 3 días el que vino a dar vida resucitó, gloria al Señor, de entre los muertos. El que vino a darnos vida se levantó de la tumba, dejándola vacía y ascendiendo, gloria a Dios, de entre los muertos. Aleluya. Entonces Satanás nuevamente quedó vencido. Y cuando Jesucristo, gloria a Dios, allá, amados hermanos, en las riberas del mar de Galilea, Jesucristo fue alzado a los cielos, y aquellos apóstoles o discípulos estaban tristes porque él lo había escondido una nube y se había ido. Pero se le acercaron 2 hombres varones y dice que le dijeron a estos discípulos: no estén tristes, porque así como le habéis visto ir, así mismo le veréis venir. Cuando dan gloria a Dios, a su nombre, hermano. Entonces Jesucristo, pero antes de eso, Jesucristo le dice: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido embestidos por el poder del Espíritu Santo. Y aquellos 120 que estaban reunidos allá en Jerusalén, gloria al Señor, la promesa que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, había dado, se cumplió cuando descendió a ellos el poder Pentecostés. Pero a partir de ese momento, nuevamente Satanás, amados hermanos, gloria al Señor, empieza otra vez a hacer guerra a la iglesia de Cristo. Y empieza una persecución contra aquellos que predicaban en el nombre de Jesús. Los encarcelaban, muchos fueron muertos, gloria a Dios, en el Coliseo Romano, gloria a Dios. Pero hay algo tan bonito y tan precioso, oiga bien, en la palabra del Señor. Y es que dice que en el libro de los Hechos, entre más pasaban los días, más almas se añadían al Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, que desde entonces el diablo ha hecho guerra a la iglesia de Cristo, pero a la iglesia de Cristo no la ha podido detener. A su
nombre. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué pongo todos estos ejemplos? Para que usted vea el propósito de Satanás sobre la iglesia de Cristo. Ahora bien, nuestros enemigos o nuestro enemigo, él nos quiere ver destruidos a usted y a mí. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que mantenerse vigilante. Por eso es que la iglesia de Cristo, usted cree que es en vano que se le predique santidad. Usted cree que es en vano, amados hermanos, que a la iglesia se le predique de consagramiento. Gloria a Dios. Hay una clave cómo mantenerse firme en el camino de Dios. Hay una clave cómo mantenerse, amados hermanos, gloria al Señor, sin que el enemigo nos pueda destruir. Y esa clave es la santidad, la consagración, la pureza delante de Dios, la obediencia. Por eso es que a la iglesia se le predica la exhortación, aunque muchas veces a la iglesia, a la congregación, no nos gusta que nos hablen de santidad, no nos gusta que nos hablen de consagración, no nos gusta que nos hablen de oración, pero el propósito en sí no es el predicador, sino que viene de parte del cielo, que usted y yo, amados hermanos, podamos estar libres de toda acechanza del enemigo. Que el fuego de desobediencia, amados hermanos. Ya lo dije antes. ¿Por qué cayó Saúl? Por la desobediencia. Miren, vea el versículo 13, porque usted no me cree. Vea el versículo 13 lo que dice. Así murió Saúl, oiga bien, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Oiga esto, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Oiga, mis hermanos. Y porque consultó a una divina. Miren, disculpe la expresión, pero pobrecitos de aquellos cristianos que están en una iglesia, hermano, y van a consultar a los grupos. Pobres de ellos, amado hermano. Y hay muchos, de los cuales yo conozco, que están dentro de una congregación y así van a meterse a los centros de brujería. Y pobre de esta gente, mi hermano, porque no saben en la rebelión que están cayendo, no saben en la prevaricación que están cayendo delante de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo va a creer? ¿O cómo cree usted que Dios va a estar de acuerdo que usted venga al culto y así también vaya a un centro de brujería a consultar al diablo por algo que usted quiere saber? ¿Cómo va a estar de acuerdo Dios con eso? Dios no comparte su gloria con nadie. A su nombre, hermano. Diga bien, por causa de la desobediencia. Oiga, así dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. Qué tremendo. Qué tremendo esto, hermano. Por eso, aunque sintamos duro el mensaje muchas veces, mire hay otra versión que dice, así fue como Dios, dice, le quitó la vida a Saúl, porque no obedeció sus mandamientos y porque fue a consultar a una divina en vez de consultarlo a él. Qué tremendo. Mire qué tremendo. ¿Cuántos cristianos caídos hay por ahí? Gloria a Dios, que después de conocer la luz, que después que conocieron la verdad, ahora caminan en tinieblas, ahora consultan a divinos, consultan a satanistas, consultan a brujos, consultan a hechiceros y tantas cosas, gloria a Dios, que creen en otras cosas, creen en otros poderes terrenales antes que a Dios, después de conocer la verdad. Qué tremendo. Por eso usted y yo, amados hermanos, guardémonos. La obediencia es el requisito principal para tener entrada al reino de los cielos. La obediencia, si usted y yo somos desobedientes, usted y yo no tenemos parte del reino de los cielos, porque allá dice la palabra de Dios que no entrará cosa inmunda, sino
sino solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Usted y yo conocemos la voluntad de Dios. Usted y yo ya sabemos qué es lo bueno. Usted y yo ya sabemos lo correcto que tenemos que hacer. Aleluya. Usted y yo ya sabemos, amados hermanos, gloria al Señor, cuáles son las obras buenas que a Dios le pueden agradar y cuáles son las obras que a Dios no le pueden agradar. Usted y yo lo sabemos claramente, estamos ya alumbrados, estamos ya esclarecidos a través de la palabra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer a su nombre. Por tanto, hermanos, Dios pide obediencia. Ahora bien, vean el versículo 9. Después que los hallaron muertos a Saúl y a sus hijos, dice el versículo 9, que luego que le despojaron, oiga esto, tomaron su cabeza y sus armas. Aquí donde está lo tremendo. Por eso es que al tema le hemos puesto: el diablo quiere tu cabeza. El diablo, mire, cree usted que cuando un cristiano se sale de la iglesia para el mundo, usted y yo no lo vemos, pero el diablo y sus demonios hacen fiesta, mis hermanos. El diablo se ríe, el diablo se carcajea cuando ve a un hombre, cuando ve a una mujer de Dios, más si era instrumento de Dios. Yo exhorto, oigan con eso lo que estoy diciendo, yo exhorto que aquel que tiene talento, aquel que Dios le ha dado todo para cantar una alabanza, yo le exhorto que esta tarde cántele a Dios, mi hermano. Cántele a Dios, porque Dios le ha dado ese talento. Hay mudos, hay personas que no pueden hablar, que quisieran alabar a Dios con canto, quisieran alabar a Dios con palabras, y no lo pueden hacer. Hay tantos millones de almas en el centro de la tierra, en el infierno, que quisieran volver a un culto, estar sentadito como está usted en esta tarde y poder darle gloria a Dios. Por eso los que estamos vivos, démosle gloria a Dios. Los que tenemos esperanza, o sea, los que estamos vivos, aprovechemos bien el tiempo, dediquémosle a Dios un tiempo y démosle alabanza y démosle gloria a su nombre. Imagínense que algunos hasta les pesa la mano para aplaudirle a Dios, que sea Dios, amado hermano. Es para Dios que usted aplaude, no es para mí. Es para Dios que usted dice amén, es para Dios que usted dice aleluya, es para Dios que usted dice gloria a Dios. ¿Cuánta gente de afuera anda? Un día conocieron a Dios, un día estuvieron en culto, hoy están caídos. Tremendo. ¿Por qué? Porque desobedecieron. El diablo va a buscar muchas formas para querernos destruir. Dice la palabra de Dios que él anda como el león rugente y él nos rodea. Él está allí. Él no duerme, como muchas veces usted y yo no dormimos espiritualmente. Él no duerme, él anda alrededor, él anda vigilando el momento exacto, el momento oportuno para dar la estocada. Y le voy a decir algo, este corazón y ese corazón, la llave, esa la tiene usted y la tengo yo. El diablo no tiene poder para entrar ahí. No. Él tiene poder para llegar y tocar. ¿De quién depende que entre él o no entre? Es de usted o de Dios. Porque si él toca y usted y yo le damos vuelta a la llavecita y abrimos la puerta,
Él es astuto. Él no va a entrar el gran monstruo. No, él va a entrar con una pequeña cosa. Y ya adentro, él empieza a ser el desastroso total. Mucho cuidado. No deis lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Someteos y no deis lugar al diablo. Mire, Dios bendiga la vida de Johnny y la vida de la hermana Dulce, porque han dejado la tienda cerrada por venir a darle culto al Señor. Porque yo le puedo decir algo, hermano Johnny. A la hora del culto, el diablo por ahí le va a echar una llamada. Mando Johnny, ¿cree que me puede hacer un viaje? Ni no crea que eso es de Dios. El diablo entra así, con pequeñas cositas. Exacto. Mucho cuidadito con eso. Porque el día que nosotros le pongamos más amor a lo material y empecemos a alejarnos de lo espiritual, el diablo ya entró. Por eso nosotros tenemos que, mire, le voy a decir algo, agárrese bien de la cita. Antes teníamos tiempo para el mundo. Usted quería ir a la playa, ¿verdad que usted apartaba ese día? ¿Verdad que sí? Usted quería ir a bañarse en un río, usted apartaba ese tiempo. Y ese día, aunque usted le dijera, mire, tal día quiero que me haga esto, tal día quiero que me ayude en esto, usted decía, no, ya no tengo ocupado. ¿Verdad? Y ahora que estamos en Cristo, muchos cristianos caen en eso. Muchos cristianos, amado hermano, caen en esa trampa del enemigo. El enemigo es astuto, es fino para trabajar. Y lo es tremendo, él presenta la oferta, él hace ver aquello bonito, aquello lindo, aquello que se ve tan beneficioso para nuestra vida y que pareciera que es una bendición de Dios lo que se nos puede estar presentando, pero es el enemigo muchas veces trabajando. ¿Usted cree que él se alegra que usted venga al culto? ¿Usted cree que él se alegra que usted le dé gloria a Dios? ¿Usted cree que el diablo se alegra porque usted, amados hermanos, desde el momento que son las 3 de la tarde, usted empieza por ahí a pensar en qué vestido, en qué pantalón se va a poner, hermano, para venir al culto? Desde ese momento el enemigo entra en una guerra. Por eso es que muchas veces los matrimonios tenemos que tener cuidado, porque por eso es que muchas veces antes de irse para el culto se arma el problema en el hogar. Antes de irse para el culto, el cipote, el niño o la niña hicieron una desobediencia y algo pasó ahí y ya el diablo empieza a querer robar la bendición a su nombre. El propósito del diablo es ese. Él no quiere que el pueblo de Dios le adore a Dios. Él no quiere que la iglesia de Cristo crezca. Él es el propósito de él. ¿Por qué se levantan cuantas contiendas? ¿Por qué se levantan cuantas divisiones en medio de la iglesia? Porque el propósito de él es minimizar la iglesia de Cristo. Minimizar el propósito que hay de Dios para la obra. Es el propósito del enemigo. A su nombre. ¿Por qué se levantan cuantos falsos testimonios dentro del pueblo de Dios? Porque él quiere dañar el testimonio. Cuando el diablo, oiga bien esto, cuando el diablo no logra que usted caiga en el pecado, entonces el diablo utiliza a otro cristiano todo debilucho que está por ahí sin oración para poder levantar un falso testimonio y perjudicar el testimonio verdadero que hay de usted como hijo de Dios. Él es astuto para trabajar. Él es tremendo. Él quiere nuestra cabeza. Por favor, amados hermanos, cuidémonos. Porque el día que Él logre nuestra cabeza, ¿qué hicieron los filisteos con la cabeza de Saúl? Miren,
Dice aquí, y luego que le despojaron, tomaron su cabeza. El cuerpo no le interesa, porque el cuerpo, ¿para qué? El cuerpo no le interesa al diablo. Le interesa la cabeza, porque en la cabeza está nuestro cerebro, y en nuestro cerebro están nuestros pensamientos, ya sean buenos o sean malos. De ahí sale todo. Entonces a él no le interesa. Viene y dice, y despojaron, dice, le tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron ¿qué? Mensajeros por toda la tierra a los filisteos para dar la nueva a sus ídolos y al pueblo. ¿Y qué dice en el versículo 10? Ojo con esto. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses. Y oiga esto triste, lamentable, y dice, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Que Dios lo reprenda. Él no está contento con usted y conmigo. Por eso es que cada día Él trata de hacer guerra. Por eso es que cada día Él trata de robarnos la tranquilidad. Por eso es que cada día pasan cosas que usted y yo no nos esperamos. Por eso es que cada día vienen tantas situaciones, tantas adversidades. Porque el propósito de Él no es vernos tranquilos. El propósito de Él no es vernos alabando a Dios, amado hermano. Pero esta parte, gloria a Dios, dele alabanza al Señor. Porque aún con todo lo que Él ha maquinado y se ha levantado contra nosotros, estamos esta tarde dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo, a su nombre. Quiero presentarle otro ejemplo y quiero que se vaya a Lamentaciones, y ahí vamos a terminar. Quiero que se vaya a Lamentaciones. Lamentaciones está adelantito de Jeremías. Lamentaciones, gloria a Dios. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. El pueblo de Israel la misma palabra del Señor dice que la niña de los ojos de Dios. Vamos a leer desde el versículo 14. Pero el pueblo de Israel desobedeció como desobedeció Saúl. Vea para acá, oiga esto. El pueblo de Israel no quiso escuchar a los profetas, no quiso escuchar el mensaje que Dios mandaba a través de sus profetas, y siguieron haciendo el pecado, siguieron caminando en la desobediencia, y por haber caminado en la desobediencia, Dios se cansó de esperar que ellos un día recapacitaran. Y Jehová Dios los castigó, levantando un rey llamado Nabucodonosor, que empezó a conquistar naciones enteras. Y dentro de todas estas naciones, Jehová Dios le permitió que conquistara también Judá. Entonces el profeta Jeremías hace una lamentación acerca de aquella ciudad de Jerusalén, y él dice así, con estas palabras en el versículo 14: tu
profetas vieron para ti, dice, vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Oiga, mi hermano, cuando Dios nos habla, cuando Dios confronta los pasos torcidos que podemos estar dando, el propósito de Dios es que usted y yo no caigamos en las garras del enemigo. A su nombre. Entonces el Señor, la palabra de Dios dice, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravios. Por eso esta tarde voy a agregar algo acá. Hay aquellas congregaciones en donde sus pastores no les están predicando contra el pecado. Hay aquellas congregaciones donde el pastor no le importa ver el extravio de la iglesia, donde el pastor no le interesa ver cómo camina la iglesia. Hay esas congregaciones, porque cuentas dará el pastor y cuentas darán también esas congregaciones delante de Dios. A su nombre. Dice el versículo 15, todos los que pasaban por el camino, dice, batieron las manos sobre ti. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que haría el enemigo si un día yo me apartara de Dios? Mire, batieran las manos, celebrando. Está poniendo atención, hermano. Yo veo que usted, cuando usted queda callado, digo, yo me quedo en duda, digo yo, ¿estará recibiendo o no le está gustando? A su nombre. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron respectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decía de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Porque cómo se burlaba. ¿Sabe por qué se burlaba? Porque Jerusalén era una de las naciones que cuando Dios estaba con ella, le permitía a Dios conquistar naciones, le permitía a Dios ganar batallas. El historial que había no era cosa fácil, era un historial tremendo, más cuando se hablaba de cómo Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. A su nombre, y como el Dios al que ellos servían había abierto por el medio las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasara. Había prodigios grandes. A su nombre. Mira el versículo 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, ¿cómo dirá el diablo de usted y de mí si nos apartáramos de Dios? Devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. El diablo está buscando nuestra cabeza, hermano. El diablo está buscando nuestra cabeza. Por favor, no se vaya a apartar usted de Dios. Por favor, no se aleje usted de Dios. Por favor, busque más de Dios. Que cuando usted y yo estamos en las manos del alfarero, nada puede hacer el enemigo contra nosotros. Tendrá poder para podernos tocar, pero no tendrá poder para podernos destruir. Derribados, pero no desamparados, dijo el apóstol Pablo. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque es cierto, dijo el salmista David, el hombre de Dios va a caer muchas veces, no en pecado, sino en las angustias y en las tribulaciones que se le presentan al cristiano. El hombre de Dios caerá, pero no quedará ahí postrado para siempre, porque Jehová Dios le sostiene de su mano.
Cuando Dios sostiene al hombre de su mano, el enemigo no podrá destruirlo. Que el Señor me le bendiga en esta tarde y adelante, viendo el blanco perfecto. Entonces, adelante mis hermanos, viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Antes de entregar o quitarme de aquí, yo le quiero hacer una pregunta a la hermana Crista. ¿Cómo está usted, hermana Crista? Su relación con Dios está, ¿se siente que está bien? O necesita un reconcilio. ¿Quiere reconciliarse con Dios? Venga, vamos a orar. Invito al hermano Oscar, esposa, hermana Ita, venga, hermana Crista, y a partir de hoy usted haga un pacto con Dios. A partir de hoy, entregue toda su vida a Dios, porque ya no hay nada ahora que pueda usted estorbarle en su vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Padre buen Dios que está en el cielo, nos ponemos de pie los demás hermanos y oramos. Padre buen Dios que estás en el cielo, en esta preciosa tarde, Señor eterno de gloria, delante de su presencia estamos, bendito Dios. Padre Dios mío, te damos a ti alabanza, te damos gloria, Dios Todopoderoso, porque hasta este momento, Señor amado, Dios eterno de gloria, tú nos das, Dios mío, la oportunidad, Señor, de poder, Dios eterno de gloria, estar, Dios mío, delante de ti, Señor amado. Gracias, Señor maravilloso, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios eterno de gloria, en esta preciosa tarde, Padre.